Japón es un país conocido por su mezcla entre tradición y modernidad, su cultura popular, sus templos y su tecnología. Por otro lado, el país nipón es la tercera economía del mundo y sus empresas están presentes en diferentes sectores, como el automotriz o el electrónico. Sin embargo, su sistema político es desconocido. El país del sol naciente es una monarquía constitucional. El jefe de Estado es el emperador, actualmente Naruhito, desde el año 2019, y tiene solo un papel simbólico. No hay religión de Estado, pero el emperador sigue vinculado al sintoísmo. En cuanto al jefe de gobierno, se trata del primer ministro, el cual es elegido por el parlamento, la Dieta. El actual primer ministro es Fumio Kishida, quien llegó al poder en octubre de 2021 y proviene del grupo mayoritario en el parlamento, el Partido Liberal Demócrata, PLD, por sus siglas. El Parlamento está compuesto por dos cámaras elegidas por voto popular, la de representantes, que cuenta con 465 miembros, y la de consejeros, con 248. Y es la que menos relevancia tiene de las dos. El PLD tiene ahora 261 escaños en la Cámara de Representantes y 118 en la Cámara de Consejeros. Desde 1955, el partido dejó el poder a la oposición durante solamente 6 años. Además, el PLD está formando una coalición con el nuevo Komeito desde los años 2000, el cual reúne a 32 representantes y 27 consejeros. En la oposición, el partido con mayor presencia es el Partido Democrático Constitucional, PDC, por sus siglas. Resultó de las varias fusiones que sufrió el impopular Partido Demócrata de Japón. El PDC ocupa 97 escaños en la Cámara de los Representantes y 40 escaños en la Cámara de Consejeros. Otra formación de la oposición, que tiene peso, con 41 representantes y 21 consejeros, es el Partido Iniciativas desde Japón. Este es un grupo de extrema derecha, populista y reformista. Entre los otros partidos se destaca el Partido Comunista de Japón, que a pesar de sus 10 representantes y 11 consejeros, mantiene una cierta influencia en el país, en particular al nivel local. Una vez que el Premier es elegido, él es el encargado de nombrar a los miembros de su gobierno, quienes deben de ser civiles y cuya mitad del gabinete debe de provenir de la Dieta. Esta condición de carácter civil de los miembros del gobierno subraya el contraste entre el Japón militarizado de la Segunda Guerra Mundial y la versión cada vez menos pacifista del país en la actualidad. De hecho, durante la escritura de la Constitución japonesa de 1947, bajo la supervisión estadounidense, se integró el carácter pacifista y el compromiso a renunciar a la guerra en el artículo 9. Así, el Imperio Asiático se volvió el primer y único país pacífico del mundo. Las dos principales razones fueron las siguientes. Primero, los Estados Unidos no podían aceptar que la fuerza militar de Japón estuviera reformada después de los violentos conflictos que ocurrieron entre las dos naciones entre 1941 y 1945. La segunda razón fue el trauma que generó las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con el lanzamiento de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Como consecuencia, el Japón de hoy solo cuenta con sus fuerzas de autodefensa, que no disponen de armas ofensivas como misiles balísticos. Sin embargo, ahora el país del sol naciente está pasando por un periodo lleno de dificultades. La pandemia de coronavirus perjudicó a su economía y a su turismo. Las crecientes tensiones en el Océano Pacífico con China, Rusia y Corea del Norte lo ponen en una posición sensible en razón de su aparente incapacidad a defenderse por sí mismo. Las últimas elecciones de la Cámara de Consejeros en junio de este año reforzaron la presencia del PLD y de los reformistas en el Parlamento, mientras el PDC perdió escaños. Al ver estos resultados, Japón parece estar en la víspera de una reforma del artículo 9 de su constitución, apoyada por el PLD, el nuevo Komeito e iniciativas desde Japón. Esto, por supuesto, significaría el surgimiento de una nueva potencia militar en el Pacífico, lo que podría alterar el balance de las influencias china y estadounidense. Una de las prioridades del gobierno nipón debería de ser interesarse con urgencia por su economía y saber cómo adaptarla a su demografía. Mientras otros países recurrieron a la inmigración para ocupar los puestos vacantes, Japón tiene otra solución: los robots. El cambio es difícil en este país milenario, sobre todo en el mundo político. Por lo que aparece la siguiente pregunta: ¿por qué el PLD se mantiene en el gobierno? Un problema que ya tiene recorrido en Japón es la falta de interés en la política de los japoneses, sobre todo de los más jóvenes. La participación en las últimas elecciones de la Cámara de Representantes de 2021 fue del 55,93%,
Las personas mayores son las que principalmente votan, con una participación del 71,43% para las personas entre 60 y 70 años, mientras los jóvenes entre 20 y 30 tienen una participación del 36,50%. Estas cifras explican, en gran parte, la razón por la cual el Partido Conservador se mantiene en el poder. Otra causa sería la falta de sensibilización política en la escuela, lo que supondría la necesidad de una adaptación de la educación en relación con este tema. Para terminar, pensar que la sociedad japonesa es pasiva porque no participa activamente en la vida política de su nación sería un terrible error. De hecho, la sociedad civil es activa a través de asociaciones y organizaciones no gubernamentales. Estas iniciativas permiten rellenar los vacíos dejados por la estricta administración, que se adapta lentamente a las necesidades de su gente. En los últimos tiempos se observó una dinamización del papel de la sociedad civil con el apoyo aportado a las víctimas del desastre de Fukushima en 2011. En conclusión, Japón es una potencia económica importante, pero se está envejeciendo y su futuro parece incierto. Existe una auténtica barrera generacional entre los mayores que gestionan el país, por un lado, y los jóvenes trabajadores que no participan de la democracia por falta de interés, de comprensión y de tiempo. Habrá que estar muy pendientes de la evolución del país frente a las dificultades de la actualidad, así como el momento cuando la generación de los 2000 llegará al poder, a condición de no reemplazar a los gobernantes de hoy con robots.